Comenzamos la lección de gramática griega para la unidad 4, sustantivos de segunda declinación. Vamos a comenzar haciendo un breve repaso de las tres declinaciones en griego. La primera declinación mayormente se compone de sustantivos femeninos y hay algunos que son masculinos. Estas declinaciones tienen terminaciones en eta y en alfa. La segunda declinación que vamos a ver en esta unidad son sustantivos mayormente masculinos y neutros, y hay algunos que son femeninos. Estas terminaciones mayormente son en ómicron y también en omega. La tercera declinación la veremos más adelante, incluye todos los géneros y son más irregulares. Vamos ahora a ver una diferencia entre las declinaciones. Dijimos que la diferencia está en la forma, pero no en la función. Por ejemplo, el masculino nominativo singular de la primera declinación termina en eta sigma, mientras que la segunda termina en omicron sigma. Macetes, primera declinación, huios, segunda declinación. Sin embargo, aunque estas dos palabras se diferencian en su forma, no hay ninguna diferencia en su función. Ambos son sustantivos nominativos que pueden funcionar como sujeto del verbo o también como predicado nominal en oraciones equiparativas. Por ejemplo, blepei macetes, un discípulo ve. Macetes es un sustantivo singular nominativo de primera declinación. Funciona como sujeto. Un discípulo ve. En el segundo ejemplo, blepei huios. Tenemos huios, que es de segunda declinación, pero también es nominativo, aunque su forma sea diferente. Siendo nominativo, ocupa el rol de sujeto. Un hijo ve. Notemos asimismo, para identificar y crear sustantivos de segunda declinación, que también tenemos que identificar la raíz del sustantivo, que es la parte del sustantivo asociada con el significado léxico, y luego entender la desinencia, la terminación, según el caso. Esto nos va a ayudar a determinar la función de esa palabra en la oración. El ejemplo que tenemos para compartir es logon. La palabra logon es un acusativo cuyo nominativo es logos. La raíz del sustantivo es log y la desinencia de caso nominativo singular es on. Así se identifica y se crea el sustantivo en el caso que requiere el contexto. Ahora veamos la tabla de las desinencias de segunda declinación. Notemos que tanto el género masculino como los pocos casos de género femenino utilizan la misma desinencia, las mismas terminaciones. Las leemos juntos. Os, u, o, on, oi, on, ois, us. Repetimos una vez más. Os, u, o, on, oi, on, ois, us. Notemos que para los sustantivos de género neutro hay algunas leves diferencias. Leamos el paradigma de las terminaciones de género neutro. On, u, o, on, a, on, ois, a. Repetimos una vez más. On, u, o, on, a, on, ois, a. Notemos entonces que en género neutro el nominativo y el acusativo son iguales entre sí y distintos del masculino y femenino, tanto en el singular como en el plural. En estos casos, la forma no aclara
de qué caso se trata y por tanto qué función ocupa esa palabra en la oración. Por lo tanto, necesitaremos del contexto para saber cómo interpretar si la palabra es nominativo o acusativo. Veamos ahora un ejemplo concreto con la palabra logos, el verbo. Logos es un sustantivo de segunda declinación de género masculino. Leamos la declinación de logos para los 4 casos, tanto en singular como plural. Logos, logu, logo, logon, logoi, logon, logois, logus. Notemos que se toma la raíz log y se añade la desinencia correspondiente a cada caso y número. Repetimos una vez más: logos, logu, logo, coniuga suscripta, logon, logoi, logon, logois, logus. Tomemos ahora el ejemplo de teknon, un sustantivo de segunda declinación de género neutro. Se toma la raíz tekn y se le añade la desinencia. Teknon, teknu, tekno, coniuga suscripta, teknon, tekna, teknon, teknois, tekna. Repetimos una vez más: teknon, teknu, tekno, teknon, tekna, teknon, teknois, tekna. Veamos ahora la declinación de sustantivos femeninos de segunda declinación con el ejemplo jodos. Notemos que utiliza las mismas terminaciones que los masculinos. Jodos, jodú, jodó, jodón, jodoi, jodón, jodois, jodús. Una vez más: jodos, jodú, jodó, jodón, jodoi, jodón, jodois, jodús. Notemos también una singularidad que es el nombre de Jesús, Jesús, que sigue una forma modificada de segunda declinación. Para el nominativo utiliza Jesús. Genitivo y dativo comparten la forma Jesú, Jesú, y el acusativo le agrega la ñu, Jesún. Este sustantivo, Jesús, es un nombre propio que puede traducirse tanto Jesús como Josué, dependiendo del contexto. Veamos a continuación algunos detalles de sintaxis. Recordamos que esta segunda declinación es diferente en la forma de la primera declinación que analizamos la unidad anterior, pero no es diferente en su función. Las funciones de los casos siguen siendo iguales. El nominativo se usa principalmente como sujeto de la oración, aunque también puede ocupar el rol de predicado nominal para verbos equiparativos. El genitivo se usa en general con el sentido posesivo. El dativo se utiliza mayormente como objeto indirecto y el acusativo como objeto directo. Recordemos asimismo que tanto el genitivo como el dativo y el acusativo también cumplen funciones como objeto de preposiciones, lo cual veremos más adelante. Notemos ahora 2 ejemplos. Legusin huioi anthropois. Traducimos: hijos hablan a hombres o a los hombres. En este caso tenemos un verbo de tercera persona del singular, legusin, que requiere un sujeto plural. Encontramos huioi, que se encuentra en plural, pero anthropois también está en plural. ¿Cómo determinamos cuál es el sujeto? Buscamos cuál de esos sustantivos se encuentra en caso nominativo. Analizando la forma, vemos que huioi
es un caso nominativo, mientras que anthropois es el caso dativo. Por lo tanto, concluimos que huioi, hijos, es el sujeto en esta oración, mientras que anthropois, que está en dativo, cumple el rol de objeto indirecto. Por eso traducimos hijos hablan a los hombres. En el segundo ejemplo, blepo ergon theu. Blepo es un verbo de primera persona del singular. Por lo tanto, el sujeto debe ser de primera singular también. Los otros dos sustantivos que tenemos en la oración son ergon, theu. Ergon podría ser tanto nominativo como acusativo, porque es de género neutro. Como no puede ser sujeto, descartamos la posibilidad de que cumpla función de nominativo y la interpretamos como acusativo, es decir, como objeto directo. Teniendo obra como objeto directo, CU toma sentido posesivo con respecto a ergon. Por eso traducimos veo obra de Dios. Un nuevo tema de análisis de sintaxis es también la concordancia de sujeto con verbo. Dijimos que la regla general es que el sujeto debe concordar con el verbo en número. Si el sujeto es singular, requerirá un verbo en singular, mientras que el sujeto plural requerirá un verbo en plural. Ya vimos en la unidad anterior una primera excepción, cuando tenemos un sujeto personal compuesto y el griego a veces utiliza un verbo en singular. En esta unidad veremos una segunda excepción, y es cuando hay sujetos plurales neutros, que a menudo usan verbos en singular. Esto es una regla constante en el griego clásico, previo al Nuevo Testamento. Y en el griego koiné se aplica a veces, pero no siempre. Por lo general, el verbo en plural se usará cuando los sujetos se refieren a personas, mientras que se utilizará un verbo en singular cuando los sujetos son impersonales. En todos casos, la traducción debe adaptarse al uso castellano. Veamos dos ejemplos. Daimonia, uk akuei ton theon. Daimonia es un sujeto plural de género neutro, los demonios. Uk akuei no escucha. En realidad, akuei es un verbo de tercera persona singular, por lo cual no concuerda en número con el sujeto. Sin embargo, para la traducción debemos colocar el verbo en plural para que en castellano concuerde con el sujeto. En castellano no se puede efectuar esa excepción. Si la traducción del sujeto es en plural, deberemos traducir el verbo también en plural. Los demonios no escuchan a Dios. En el segundo caso, ta erga hymon estin ponerá. Ta erga hymon, sus obras o vuestras obras, esperaría un verbo en plural. Sin embargo, el griego utiliza estin, tercera persona singular, es. Para la traducción debemos utilizar tercera persona del plural. Y así concluimos la lección de gramática griega, unidad 4, sustantivos de segunda declinación.